La historia de la ciencia es, en esencia, el relato de cómo una especie aprendió a desconfiar de sus primeras impresiones y a reemplazarlas por procedimientos compartidos. Nace del asombro, de mirar un cielo nocturno y preguntarse por los puntos de luz, pero crece cuando ese asombro se disciplina en métodos, instrumentos y comunidades. Es un camino que va de los presagios al cálculo, del mito a la medida, del secreto al laboratorio. En este viaje, cada época deja un conjunto de preguntas y un puñado de nombres que funcionan como faros. Este texto propone un recorrido desde los inicios hasta hoy, poniendo el foco en algunos científicos representativos de cada etapa, para entender no solo lo que descubrieron, sino cómo transformaron nuestras maneras de conocer. Los primeros pasos se dieron en las civilizaciones del Creciente Fértil y del Valle del Nilo, donde la observación sistemática era cuestión de supervivencia. En Mesopotamia, astrónomos escribas registraron eclipses y conjunciones con una minuciosidad que convertiría el cielo en un calendario y al calendario en poder. La astronomía babilónica no era filosofía, era tabla y patrón, la repetición convertida en pronóstico. En Egipto, la crecida del Nilo obligaba a medir tierras año tras año, y de esa práctica emergió una geometría de cuerdas y estacas. Con frecuencia se recuerda a Imhotep, arquitecto y médico, como símbolo de una sabiduría técnica que ya distinguía entre relato y procedimiento. Más al este, en el subcontinente indio, Aryabhata propuso cálculos precisos de la longitud del año y reflexionó sobre la rotación de la Tierra. Brahmagupta avanzó reglas algebraicas y trató con audacia la noción de cero. En China, Shen Kuo describió fósiles y cambios en el relieve, apoyando la idea de procesos geológicos largos. Xu Song construyó un reloj astronómico monumental. Zhang Heng perfeccionó instrumentos de medida y dejó escritos que anticipan el principio de los sismógrafos. Aquí, todavía sin ciencia en el sentido moderno, vemos ya sus ingredientes: observación regular, registro, técnica afinada y, de tanto en tanto, una hipótesis que aspira a generalidad. La Grecia clásica añadió un nuevo gesto: explicar lo real mediante causas naturales y principios generales. Tales de Mileto y Anaximandro exploraron el orden del cosmos sin recurrir a voluntades divinas. Pitágoras y su escuela pusieron el número en el corazón de la armonía del mundo. Hipócrates y sus seguidores, más tarde compilados bajo la marca de un corpus, situaron la medicina en el terreno de la observación clínica y los pronósticos basados en síntomas. Euclides reunió la geometría en axiomas y teoremas con una claridad que todavía estructura nuestro razonamiento deductivo. Arquímedes combinó cálculo, experimentación y aparato conceptual para extraer leyes del equilibrio y la flotación que hoy siguen vigentes. Eratóstenes, con una vara, dos ciudades y una fecha, midió la circunferencia de la Tierra y nos regaló una lección imperecedera. A veces el universo cabe en una sombra si sabemos qué preguntar. En ese mundo helenístico, Hiparco elaboró catálogos estelares y distinguió el año trópico del sideral. Ptolomeo, en Alejandría, sintetizó una cosmología geocéntrica que dominaría durante siglos. Y en la Alejandría tardía, Hipatia enseñó filosofía y matemáticas, y encarnó tanto la continuidad de esa tradición como su fragilidad frente a convulsiones sociales y religiosas. En paralelo, otras tradiciones siguieron caminos propios. En Mesoamérica, los mayas desarrollaron un sistema calendárico de gran precisión y observaron con extremo cuidado las fases de Venus. Su astronomía era una mezcla de ritual y cálculo, pero el cálculo era real. En los Andes, los quipus, cordeles con nudos, funcionaron como dispositivos de memoria y contabilidad de una sofisticación subestimada. Estas culturas demuestran que la relación entre medida y poder es universal, aunque se exprese en tecnologías diversas.
La gran traducción y expansión del saber griego floreció bajo el Islam entre los siglos VIII y XIII en ciudades como Bagdad, Córdoba y Samarcanda. Al-Juarizmi sistematizó procedimientos matemáticos. El propio término algoritmo lleva la huella de su nombre. Ibn Sina, Avicena, redactó compendios médicos que ordenaban la clínica con una racionalidad capaz de enseñar a generaciones. Al-Biruni midió el radio terrestre con ingenio geométrico y comparó prácticas culturales con sorprendente sensibilidad crítica. Sobre todo, Ibn al-Haytham al-Hassen replanteó la óptica como ciencia experimental, diseñó hipótesis, estableció controles, aceptó el veredicto de la experiencia. Su libro de óptica no es solo un tratado sobre la luz, es un manifiesto de método. Omar Khayyam, célebre por sus versos, trabajó con polinomios y geometrías. Nasir al-Din al-Tusi perfeccionó modelos astronómicos que influirían en Copérnico. Esa constelación, alimentada por la Casa de la Sabiduría de Bagdad y otras instituciones, fue una comunidad de lectura, glosa y crítica, un ensayo temprano de lo que hoy llamamos ciencia como conversación. En la Europa latina medieval, la universidad introdujo un nuevo dispositivo social: el estudio como oficio y el debate reglado como herramienta de avance. Robert Grosseteste defendió la inducción y la experimentación. Roger Bacon insistió en la necesidad de comprobar con los sentidos lo que los libros afirmaban. Hildegarda de Bingen, abadesa y estudiosa, escribió sobre botánica y medicina, integrando observación, tradición y cosmología. El reloj mecánico, el astrolabio y la lente no fueron meros útiles. Cambiaron la escala de lo mensurable y, con ello, los tipos de preguntas posibles. Y aunque la escolástica parezca a veces pura exégesis, ejercitó con rigor un músculo crítico que sería crucial para los siglos por venir. El Renacimiento revalorizó a los antiguos y multiplicó el deseo de ver por uno mismo, mientras nuevas rutas marítimas conectaban mundos. El siglo XVI inauguró lo que solemos llamar revolución científica. Nicolás Copérnico, en 1543, ofreció un sistema heliocéntrico que, sin ser más sencillo en todos sus detalles, devolvió al Sol el centro de la escena y preparó una reorganización de la astronomía. Tycho Brahe, décadas después, acumuló mediciones de precisión sin telescopio en un observatorio que fue laboratorio colectivo y monumento al dato. Johannes Kepler, interpretando esos números, halló que las órbitas son elipses y no círculos, y que el área barrida por el radio vector planetario es proporcional al tiempo. Una poesía matemática que destronó la perfección circular por la regularidad más íntima de la naturaleza. Galileo Galilei, con lentes pulidas y prosa vivaz, vio montañas en la Luna, fases en Venus y satélites en Júpiter. Su defensa de una física matematizada y su insistencia en el experimento como árbitro lo convirtieron en símbolo de la nueva sensibilidad. William Harvey describió la circulación de la sangre con argumentos anatómicos y cuantitativos. Francis Bacon imaginó una gran restauración del saber basada en colaboración, inducción y utilidad pública. René Descartes planteó una física geométrica y un método de duda que aún resuena. Y hacia fines del siglo XVII, Isaac Newton condensa ese siglo de búsquedas. Con su Principia, formula una mecánica y una gravitación universales que hacen convivir la caída de la manzana con el giro de la luna. Su óptica, además, transforma la luz en haz analizable y la descompone en colores, abriendo camino a una física de fenómenos específicos. El siglo XVIII, el de las luces, llevó estos métodos a dominios nuevos. Carl Linnaeus clasificó la diversidad de los seres vivos, dándole a la biología un sistema nominal que, sin resolver el porqué de las similitudes, lo hizo visible y navegable. Antoine Lavoisier, con una balanza y protocolos estrictos, reformuló la química.
masa que se conserva, oxígeno que explica combustiones, un lenguaje claro para sustancias y reacciones. Leonhard Euler expandió el cálculo y consolidó la física matemática. Joseph-Louis Lagrange y Pierre-Simon Laplace convirtieron la mecánica celeste en una analítica de trayectorias que parecía cerrar, por un momento, el universo sobre sí mismo. William Herschel, barriendo el cielo con telescopios propios, descubrió Urano y cartografió la Vía Láctea, recordándonos que la observación y la artesanía siguen siendo pilares. Alessandro Volta aisló y acumuló electricidad en su pila. Charles Coulomb midió fuerzas eléctricas con precisión. Luigi Galvani exploró la excitabilidad de los tejidos. El siglo de las academias y sociedades. Royal Society, Académie des Sciences, hizo de la ciencia un asunto institucional, donde la correspondencia, las memorias y los premios estructuraron carreras y prioridades. La primera mitad del XIX fue el teatro de varias revoluciones conceptuales. Michael Faraday, autodidacta de talento excepcional, mostró que las líneas de fuerza no eran metáforas, sino realidades físicas. Su intuición de campos se volvería a ecuaciones en manos de James Clerk Maxwell, quien unificó electricidad, magnetismo y luz en un sistema que hoy define nuestra idea de onda electromagnética. La termodinámica, con Sadi Carnot, Rudolf Clausius, William Thomson, Lord Kelvin y Ludwig Boltzmann, enseñó a contar estados y a pensar la energía y la entropía, límites al rendimiento, flecha del tiempo, microestados que sustentan las leyes macroscópicas. Charles Darwin, tras décadas de observación y reflexión, publicó en 1859 la teoría de la selección natural. Alfred Russel Wallace llegó a ideas similares por caminos distintos. La vida, por fin, tenía una historia unificadora que explicaba la diversidad sin diseño externo. Gregor Mendel, en un monasterio de Moravia, estableció reglas de herencia que dormirían hasta reencontrarse con la biología del siglo XX. En el laboratorio, Justus von Liebig profesionalizó la química orgánica. Dmitri Mendeleev ordenó los elementos por pesos atómicos y propiedades, prediciendo huecos que más tarde se llenarían. Louis Pasteur y Robert Koch cimentaron la teoría germinal de la enfermedad, y con ella la asepsia, la pasteurización y las vacunas, alargando vidas y cambiando la salud pública. Este siglo, además, fue testigo de pioneras que abrieron puertas en instituciones hostiles. Ada Lovelace vislumbró que las máquinas de cálculo podrían manipular símbolos más allá de los números, anticipando una era de programación. Mary Anning, cazadora de fósiles, aportó piezas cruciales para entender extinciones y transformaciones geológicas. Sofía Kovalevskaya y poco después, Emmy Noether demostraron que el rigor y la creatividad matemática no tienen género. El teorema de Noether, que conecta simetrías y conservación, se convertiría en brújula de la física moderna. También floreció la ingeniería como ciencia aplicada. Y Sambart Kingdom Brunel encarnó una mentalidad que medía, calculaba y construía, y que resolvía problemas de transporte, energía y materiales con la misma lógica que la física ampliaba. El siglo XX alteró nuestras intuiciones más básicas. Max Planck, en 1900, introdujo la idea de cuantos de energía para explicar la radiación del cuerpo negro. Albert Einstein, en 1905, explicó el efecto fotoeléctrico con esa hipótesis. Formuló la relatividad especial, que pone la velocidad de la luz como límite y funde espacio y tiempo. Y mostró que el movimiento browniano confirmaba la realidad de los átomos. En 1915, su relatividad general convirtió la gravedad en geometría del espacio-tiempo y abrió la cosmología moderna. Niels Bohr propuso un modelo atómico cuantizado.
Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger y Paul Dirac construyeron la mecánica cuántica, un marco que describe electrones, fotones y átomos con probabilidades, superposiciones e incertidumbres fundamentales. Marie Skłodowska-Curie y Pierre Curie exploraron la radiactividad. Ernest Rutherford desentrañó el núcleo atómico. Lise Meitner interpretó la fisión que, en manos de equipos como el de Enrico Fermi, llevaría a reactores y también a bombas, imponiendo dilemas éticos de nuevo cuño. La astronomía y la cosmología crecieron de manera vertiginosa. Edwin Hubble mostró que el universo se expande. Georges Lemaitre había sugerido ya un origen denso y caliente. Décadas más tarde, Arno Penzias y Robert Wilson detectaron la radiación cósmica de fondo, el eco fósil del Big Bang. Cecilia Payne-Gaposchkin demostró que las estrellas están compuestas mayoritariamente de hidrógeno y helio, corrigiendo intuiciones y cambiando la química del cosmos. Subrahmanyan Chandrasekhar calculó límites de masa que determinan destinos estelares. Vera Rubin observó curvas de rotación que delataban la presencia de materia oscura, abriendo otra grieta en lo sabido. Jocelyn Bell Burnell identificó los primeros púlsares, mientras radioastronomía y rayos X ampliaban el espectro de nuestra mirada. La biología vivió su propia revolución molecular. Oswald Avery y colaboradores indicaron que el ADN era el portador de la herencia. Rosalind Franklin, con difracción de rayos X, obtuvo imágenes que permitirían a James Watson y Francis Crick proponer la doble hélice. François Jacob y Jacques Monod descifraron el control génico. Frederick Sanger desarrolló métodos de secuenciación. Barbara McClintock descubrió transposones. La biomedicina avanzó con Alexander Fleming y la penicilina, con Jonas Salk y Albert Sabin en vacunas contra la polio, con imágenes médicas que abrieron un mapa del cuerpo en tiempo real. En paralelo, Alan Turing formuló las bases teóricas de la computación y preguntó, con su juego de imitación, por la inteligencia. Claude Shannon fundó la teoría de la información y dio métrica a la comunicación. John von Neumann imaginó arquitecturas de computadores. Norbert Wiener bautizó la cibernética. Todo ello preparó la digitalización del mundo y dotó a las ciencias de lenguajes y máquinas que acelerarían su marcha. La segunda mitad del siglo XX consolidó la física de partículas en un modelo estándar que describe quarks, leptones y bosones con precisión extraordinaria. Abdus Salam, Sheldon Glashow y Steven Weinberg unificaron las interacciones electromagnética y débil. Murray Gell-Mann bautizó quarks y organizó hadrones. Experimentos en grandes aceleradores verificaron predicciones una tras otra. En 2012, los detectores Atlas y CMS del CERN anunciaron señales consistentes con el bosón de Higgs, completando la pieza faltante del mecanismo de masa. La astronomía se volvió multilongitud de onda y, ya en el siglo XXI, multimensajero. En 2015, LIGO registró ondas gravitacionales producidas por colisiones de agujeros negros y en 2017, una fusión de estrellas de neutrones dejó ver luz y gravedad en coro, confirmando el origen de parte de los elementos pesados. La exploración del sistema solar se hizo habitual. Rovers en Marte, sondas a Júpiter y Saturno, cometas visitados, un catálogo creciente de exoplanetas iniciado por Michel Mayor y Didier Queloz, que transformó la pregunta por la vida extraterrestre en un programa empírico. En paralelo, las ciencias de la Tierra cambiaron nuestra lectura del planeta. Alfred Wegener, al proponer la deriva continental, fue ignorado durante décadas. La tectónica de placas en los años 60 lo rehabilitó y unificó volcanes, cordilleras, sismos y distribución de fósiles en un relato dinámico del globo. La climatología, apoyada en física de la atmósfera,
oceanografía y modelos numéricos, señaló el calentamiento global como consecuencia del incremento de gases de efecto invernadero y construyó escenarios de futuro con creciente resolución. La ecología pasó de describir especies a analizar redes, servicios ecosistémicos y umbrales críticos. La estadística y la epidemiología desarrollaron diseños de estudio y herramientas de inferencia que hoy sostienen políticas de salud y evaluación de riesgos. La biología y la medicina entraron en la era genética y genómica. El proyecto Genoma Humano, consorcio público y emprendimiento privado, estableció el mapa básico de nuestras secuencias. Jennifer Doudna y Emmanuel Charpentier sistematizaron CRISPR-Cas como herramienta de edición precisa. George Church y Feng Chang contribuyeron a su expansión. Katalin Karikó y Drew Weissman impulsaron la tecnología de ARNE mensajero que, en manos de equipos y empresas, resultó decisiva para vacunas recientes. Tu Yu rescató de la farmacopea tradicional la artemisinina y transformó el tratamiento de la malaria. La neurociencia combinó imágenes funcionales, registros electrofisiológicos y manipulación genética para rastrear circuitos del cerebro, aunque el problema de la conciencia conserve su misterio resistente. La biología sintética diseñó circuitos en células. La proteómica y la transcriptómica abrieron ventanas de alta dimensión a la vida. En computación y datos, la tríada de potencia, algoritmo y volumen reconfiguró el paisaje. Geoffrey Hinton, Joshua Bengio y Yann LeCun lideraron una revolución de aprendizaje profundo. La visión por computador y el procesamiento del lenguaje natural se convirtieron en herramientas transversales. Proyectos como AlphaFold de DeepMind predijeron estructuras proteicas con exactitudes inesperadas y reescribieron pipelines de laboratorio. La astronomía adoptó telescopios computacionales, la biología, pipelines de análisis de secuencias, la economía, bancos de datos masivos, la arqueología, sensores remotos y dataciones más precisas. Al mismo tiempo, surgieron preguntas éticas y metodológicas. Sesgos en datos, reproducibilidad de resultados, transparencia de métodos, privacidad en salud, poder concentrado en plataformas tecnológicas. Si miramos el presente inmediato, encontramos áreas donde la frontera es técnica y filosófica a la vez. En física, la materia oscura y la energía oscura plantean vacíos que desvelan. La gravedad cuántica busca unificar dos teorías que reinan por separado. Los neutrinos guardan secretos en sus masas y oscilaciones. En biología, la edición genética in vivo, las terapias celulares personalizadas y la ingeniería de órganos prometen transformar la medicina, mientras exige marcos éticos robustos. En energía, la transición a renovables, el almacenamiento a gran escala, las redes inteligentes y la posible contribución de la fusión, que acumula avances experimentales pero sigue siendo un desafío de ingeniería, marcan agendas. La climatología aumenta su resolución espacial y temporal y cruza modelos con datos en tiempo real para pensar la adaptación. La exploración espacial combina telescopios como el James Webb, que mira el universo temprano, con misiones de retorno de muestras que afinan la geología de otros mundos. A la par, la ciencia repiensa su propia práctica. La crisis de replicación en algunas disciplinas recordó la necesidad de preregistro, datos abiertos, tamaños de muestra adecuados y culturas de revisión más transparentes. El movimiento de acceso abierto propuso nuevos equilibrios entre propiedad intelectual, sostenibilidad editorial y justicia epistémica. La ciencia ciudadana sumó ojos y manos a proyectos de biodiversidad, astronomía o salud. Las agendas de diversidad e inclusión señalaron la riqueza de ampliar perspectivas y la obligación de corregir exclusiones históricas. La evaluación basada en métricas simplistas chocó con la complejidad del valor científico real.
que incluye formación, infraestructura, transferencia y también la paciente construcción de series de datos de largo plazo. Este presente, además, es marcadamente internacional. Las grandes instalaciones, colisionadores, radiotelescopios, láseres de alta energía, exigen consorcios con miles de personas y gobernanzas complejas. Las redes de vigilancia genómica conectan laboratorios de continentes distintos. Los sensores distribuidos convierten el planeta en un gran instrumento de medida. Los códigos compartidos y los repositorios públicos aceleran replicaciones y metaanálisis. Durante la pandemia más reciente, la ciencia se volvió visible en su dimensión colectiva. Secuencias compartidas en días, diseños de vacunas en semanas, ensayos clínicos adaptativos, pero también tensiones entre velocidad y rigor, entre comunicación eficaz y polarización social. Fue una demostración de capacidad y una advertencia sobre los riesgos de politizar la evidencia. En este marco conviene volver a contar la historia a partir de figuras concretas, para no perder de vista que toda generalidad se apoya en biografías singulares. Del mundo antiguo situemos a Euclides, Arquímedes e Hipócrates como piedras angulares. Del Islam clásico a Ibn al-Haytham, al-Khwarizmi y al-Biruni. De la Europa medieval a Grosseteste y Roger Bacon. Y no olvidemos a Hildegarda. En la Revolución Científica, a Copérnico, Kepler, Galileo, Bacon, Descartes, Harvey, Boyle y Newton, con Huygens y Hooke como puentes entre óptica, mecánica y relojería. En la Ilustración a Lavoisier, Linneo, Euler, Lagrange, Laplace, Volta, Coulomb y Herschel. En el 19, a Faraday y Maxwell como duetistas del campo, a Darwin y Wallace como tejedores de la historia de la vida, a Mendeleev y Liebig como organizadores de la química, a Pasteur y Koch como arquitectos de la microbiología, a Riemann y Gauss construyendo geometrías y números, a Ada Lovelace y Mary Anning abriendo ventanas. En el 20, a Planck, Einstein, Bohr, Heisenberg, Schrödinger, Dirac y Marie Curie en la física que quiebra intuiciones, a Hubble y Lemaitre en la cosmología, a Turing, Shannon y von Neumann en la computación, a Franklin, Watson, Crick, Sanger, Jacob, Monod y McClintock en la biología molecular, a Fleming, Salk y Sabin en la medicina. En las décadas recientes, a Doudna y Charpentier en edición genética, a Caricot y Weissman en ARN mensajero, a Mayor y Queloz en exoplanetas, a Kip Thorne y la colaboración LIGO en ondas gravitacionales, a Vera Rubin en materia oscura, a Tuyuyu en tratamientos antimaláricos, a Donna Strickland en óptica de pulsos, a Peter Higgs y los equipos del CERN en bosones que dan masa. Es inevitable, al subrayar nombres, incurrir en omisiones, pero la lista cumple una función: recordar que cada avance es inseparable de una trama de maestros, colaboradores, rivales, técnicos, financiadores. La ciencia es un ecosistema y sus héroes, por brillantes que tengan, son nodos de redes. El prestigio de Newton está hecho también de Edmund Halley, que lo animó a publicar. El de Darwin, de los naturalistas y criadores que lo nutrieron de cartas y observaciones. El de Einstein, de debates con colegas y de experimentos que otros realizaron para poner a prueba sus predicciones. La lección es doble. Sin genios no hay saltos, pero sin comunidades no hay continuidad. ¿A dónde vamos? La pregunta es vieja y nueva. Vemos convergencias por todas partes. La física presta sus detectores a la biología. La informática atraviesa todas las disciplinas. La química conversa con la ciencia de materiales y la ingeniería tibia. La economía adopta diseños experimentales. La arqueología incorpora genética antigua y teledetección. La frontera de hoy no está solo en más datos, sino en mejores preguntas.
Saber formularlas exige imaginación y cuidado ético. La edición genética permite pensar terapias que hace 10 años eran ciencia ficción, pero también obliga a delimitar intervenciones aceptables y a evitar nuevas desigualdades. La inteligencia artificial acelera descubrimientos y, a la vez, plantea dilemas sobre transparencia, control y efectos sociales. La geociencia y la política climática están llamadas a un matrimonio de largo plazo. Sin modelos rigurosos, no habrá decisiones sensatas. Sin decisiones, los modelos serán epitafios. Arriesguemos un balance provisorio. La ciencia ha ampliado nuestro círculo de lo posible y, con ello, nuestra responsabilidad. Nos ha dado telescopios que miran casi hasta el origen de la luz y secuenciadores que leen la intimidad de nuestras células. Ha fabricado vacunas, energías y circuitos. También ha servido a ejércitos, economías extractivas y dogmas disfrazados de neutralidad. Su historia nos enseña que los métodos importan tanto como los resultados, que las instituciones necesitan controles y que la diversidad de miradas enriquece preguntas y previene errores. Nos enseña sobre todo a convivir con la incertidumbre, a distinguir entre duda razonable y negación de evidencia, entre escepticismo que mejora y escepticismo que bloquea. Volvamos al inicio con una mirada nueva. De las tablillas cuneiformes a los repositorios digitales, del astrolabio al satélite, del herbario al genoma, hay una continuidad que no se mide por objetos, sino por actitudes. Quien investiga se obliga a mostrar sus cartas, métodos, datos, márgenes de error. Quien discute lo hace con reglas que apuntan a despersonalizar el desacuerdo. Quien se equivoca, y todos lo hacen, corrige y agradece la corrección si el contexto lo permite. Este ethos, imperfecto y siempre en disputa, es lo mejor que la ciencia tiene para ofrecer al resto de la vida pública. Una cultura de examen y revisión que no promete certezas eternas, sino mejoras graduales y, a veces, revoluciones cuando aparecen anomalías que no encajan. Quedan preguntas sin resolver que ordenan agendas y obsesiones. ¿Cuál es la naturaleza de la materia y la energía oscuras que forman la mayor parte del universo? ¿Cómo unificar relatividad y cuántica? ¿Cómo emerge la conciencia de la materia y la actividad neuronal? ¿Cómo se originó la vida a partir de química prebiótica? ¿Y cuán frecuente es en la galaxia? ¿Cómo diseñar una economía y una tecnología compatibles con los límites del planeta? ¿Cómo gobernar inteligencias artificiales potentes de modo que amplifiquen capacidades humanas sin erosionar libertades? ¿Cómo construir instituciones científicas que sean abiertas, robustas y equitativas? La historia sugiere que no hay atajos, pero también que hay sorpresas. Descubrimientos que abren avenidas donde no las veíamos y que conectan dominios que parecían distantes. Cierro con una imagen. Una cámara que recorre al amanecer ruinas cubiertas de niebla. Arriba, el cielo brilla aún con una estrella matutina. En otro plano, un laboratorio que se enciende, con pantallas y sonidos de bombas de vacío. En otro, una escuela donde niñas y niños arman un experimento con piezas simples. Es la misma historia contada con escalas distintas. Medir, conjeturar, verificar, compartir. Desde los primeros científicos que fueron astrónomos sacerdotes hasta los equipos globales que hoy buscan señales en un mar de datos. El impulso es el mismo: comprender y transmitir. Los nombres que hemos mencionado, Euclides, Arquímedes, Hipatia, Ibn al-Haytham, al-Khwarizmi, al-Biruni, Grosseteste, Hildegarda, Copérnico, Kepler, Galileo, Newton, Lavoisier, Linneo, Faraday, Maxwell, Darwin, Mendeleev, Pasteur, Curie, Planck, Einstein, Bohr, Heisenberg, Schrödinger, Dirac, Hubble, Lemaitre, Turing, Shannon, von Neumann, Franklin, Sager, Jacob, Monod, McClintock, Fleming, Salk, Sabin, Rubin,
Bell Burnell, Doudna, Charpentier, Carrico, Weisman, Major, Quellos, Thorne, Tuyuyu, Strickland, Hicks y tantos más, no son únicamente hitos, son invitaciones. Nos invitan a seguir preguntando con disciplina y con audacia, sabiendo que cada respuesta abre una nueva frontera. Esa es quizá la mejor definición de progreso científico. Una peregrinación interminable que a cada paso ensancha el mundo y nos ensancha a nosotros.